favor, si quisiera, abra sus Biblias y regresamos a Juan, capítulo 9. Hemos estado en el capítulo 8 por algún tiempo y ahora vámonos a Juan, capítulo 9. Mientras que van allí, si se conoce el Evangelio de Juan, es posible que den cuenta de inmediato de que nos vamos a encontrar un pasaje en que podría ser uno de sus favoritos, podría ser uno que estudiamos a menudo, ser ciertamente un pasaje famoso del Evangelio de Juan. Es una historia acerca de un hombre que nació ciego y profundamente afligido. Pero no solo una historia de un hombre nacido ciego, verdaderamente titulado el sermón de hoy, Nacido ciego para la gloria de Dios. Nacido ciego para la gloria de Dios. Y lo vamos a ver en un momento. Mientras que vamos al pasaje de hoy, quiero establecer en sus mentes en un tema teológico que nos vamos a encontrar hoy. Y no vamos a resolver todas las interrogantes y responder todas las preguntas acerca del sufrimiento y el pecado, pero vamos a ver el corazón de una de las cosas más retadoras que tenemos acerca de por qué sufrimos aflicciones, por qué nos enfrentamos a dificultades. Una mujer conocida muy bien con su nombre Joni Eareckson Tada. Si es familia con su nombre, el ministerio de ella es el Ministerio Mundial de Joni Eareckson y su equipo. Y es un ministerio maravilloso, es un ministerio a aquellos que están incapacitados, lisiados, afligidos y lo ayudan con sus necesidades físicas, pero no solo las necesidades físicas. Joni y sus amigos van alrededor del mundo literalmente para compartir las nuevas del Evangelio de Jesucristo y que la gente sepa que no solo lo ayuda a sanar físicamente, sino que ellos también van a necesitar ayuda con su parte física, pero lo más importante es su salud espiritual, un nuevo corazón, un salvador. Lo que hace Joni Eareckson Tada, la cual este ministerio ha engendrado toda su vida, es su historia, es una historia impactante. Si lo conocen, en julio de 1930, en 1967 tenía 17 años y se embulló en la bahía de Chesapeake después de juzgar malas aguas profundas, rompió el fondo y al hacerlo se fracturó entre la cuarta y la quinta vértebras cervicales y quedó tetrapléjica, paralizada de los hombros para abajo de por vida a los 17 años. Una vida brillante y llena de futuro, ahora está paralizada de por vida de temprana edad, sin cura. Es una querida amiga de mi abuelo político, Sam Britton. Fue uno que le enseñó a conducirse, a rehabilitarse y la ha llegado a conocer a lo largo de los años con nuestra familia, en los eventos familiares. Y lo que me impactó acerca de su vida y siempre que estás alrededor de ella es el gozo que tienes en medio del sufrimiento. La mujer literalmente sonríe confiando en Dios, gozo en Dios, esperando en Dios y incluso a pesar de haber pasado las últimas 50 décadas paralizada. Lo que siempre admiro de su fe, cuando vine un artículo algún tiempo atrás titulado Las 10 palabras que cambiaron todo acerca de mi sufrimiento. Las 10 palabras que cambiaron todo acerca de mi sufrimiento. El artículo, ella cuenta su historia de venir a estar paralizada y le dice la historia de los eventos con un hombre llamado Steve Evans que vino a conocerla después de que había sido paralizada y que sabía que iba a pasar el resto de vida en una silla de ruedas. Y dice, yo le dije esto a Steve, quota, pensé que Dios era bueno. Y le dije eso a Steve, pero aquí estoy Steve, cuadraplégica, sentado en una silla de ruedas, sintiéndome más enemiga de Dios que su hija. ¿No quería Dios tener mi accidente? ¿No podría Dios haber detenido mi accidente? ¿Estuvo allí? Tal vez sí. Era el diablo el que estaba allí, tal vez en su lugar. Final de la cita. Al leer esa historia, este caballero, Steve Estes, comienza a luchar con el deseo de darle el consejo correcto, queriendo decirle lo que la palabra de Dios dice con precisión. Y ella continúa y en esa noche pasaron tiempo hablando acerca de las escrituras. Ella dice que Steve le dijo esto a ella, que este párrafo seguido de las 10 palabras que cambiaron su vida. Steve le confesó a esta mujer de 17 años que va a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Él le dice, Joni, Joni le dice, Joni, Dios te puso en esa silla. No sé por qué, pero si confías en Él, en lugar de luchar contra Él, descubrirás por qué. Si no es en esta vida, entonces Él lo descubrirás en la próxima. Te dejó romperte el cuello y tal vez estoy aquí para ayudarte a descubrir al menos algunas de las razones. Y luego
John hizo una pausa y dijo estas palabras que Joni Eareckson Tada dijo que han sido los puntos del anclaje teológico durante los últimos 50 años de su vida, viviendo como tetrapléjica. Estas son las 10 palabras que cambiaron su vida. Dios permite lo que Él odia para completar lo que Él ama. Déjeme leerlo de nuevo. Dios permite lo que Él odia para completar lo que Él ama. Johnny dice, estas 10 palabras han sido el anclaje teológico para la totalidad de su ministerio. Y lo que se sostiene esas 10 palabras es la teología que mantiene a esta mujer, aunque ella ha sido paralizada, ministrando con gozo alrededor del mundo. Déjame explicarle a ustedes teológicamente lo que ella está diciendo, porque lo que ella está escribiendo lo vamos a encontrar en Juan 9. Lo que ella está diciendo va a ser el corazón de Juan 9 hoy. Un hombre nacido ciego para la gloria de Dios. Ese es un gran pensamiento. Esto es lo que Johnny dice en esas palabras que le fueron dichas por Steve. Dios el Padre, a través del consejo de la Trinidad, juzga, permite, orquesta y ordena lo que odia, es decir, el pecado y el sufrimiento, para que pueda completar lo que Él ama. Y lo que Dios ama, Dios el Padre ama cualquier más cosa, ver la gloria de su Hijo, dándose la gloria a su Hijo, Jesucristo. Déjame explicarlo eso un poquito más. Dios no es la grande, no causa el propósito de la voluntad, no, Él no origina, Él siempre está distante, pero Dios y los grandes propósitos de la voluntad, su voluntad soberana despliega, desarrolla y permite que ocurra el mal, el pecado y el sufrimiento, y gobierna soberanamente sobre todo esto, distanciándose de Él, porque Dios, siendo Dios, puede simultáneamente distanciarse de lo que Él odia para que pueda exaltar lo que Él ama, que es la gloria de su Hijo amado. Aquí acabamos de entrar en lo profundo de del fondo teológico, porque esto es un gran Dios que estamos hablando. Este es un Dios que demanda adoración, este es un Dios que no da explicaciones por tantas cosas. Él lo afirma y llama a su pueblo a creer. Así que Dios puede estar en un lugar de sufrimiento y ver dificultades y dolor, y puede romper su corazón y puede oponerse y mostrar compasión y tener cuidado de su gente. En Salmo 56 Él dice que puede poner las lágrimas en una botella y se le rompe el corazón de ver el sufrimiento y el hecho de lo que está dando lo que gana simultáneamente, incluso cuando lo entristece, porque todo sufrimiento y toda dificultad tiene como resultado final que el Hijo de Dios obtenga más gloria. Y Dios puede odiar el pecado, castigarlo, estar en contra, ser ofendido por el pecado, pero permite que tenga lugar porque al final Él sabe cómo orquestar el mundo para que el Hijo de su Hijo Jesús sea magnificado sobre todo. Dice, bueno, eso es duro, un concepto duro de pensar. Bueno, para que su mente esté alrededor de esto, cristianos, solo tienen que empezar una cosa, la cruz. Piensen en ello. Dios el Padre aborrecía el castigo que se le hacía a su Hijo. Dios el Padre castigó a los hombres que castigaron a su Hijo. Dios el Padre estaba en contra de toda persona que estaba en contra de su Hijo. Pero el capítulo 2 de Hechos dice que Dios el Padre predestinó y predeterminó que Dios el Hijo sería ejecutado públicamente por hombres pecadores para el propósito que Él podría salvar y redimir a la gente para su propia gloria. La cruz de Jesucristo tiene a Dios oponiéndose lo que odia para completar lo que Él ama al mismo tiempo. Ese es Juan 9 aquí. Vamos a leer Juan 9 del 1 al 10 juntos para establecer en nuestras mentes ahora. Verso 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, y mejor traducción es maestro, o maestro, sí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Cuando él dice esto, él está en el piso y hace barro de y lo pone en los ojos de él y le dijo, ve y lávate en el estanque del Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que estaban le habían visto era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos?
Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista, y le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Detengámonos allí. Vamos a estar en un pasaje que va a ser acerca de la gloria de Dios en todas las cosas, particularmente la base y la ancla del pasaje va a ser el verso 3, la gloria de Dios en el sufrimiento, pero para nuestro bosquejo, quiero dárselo del tiempo. El título que les dije a esto, como le dije de toda la sesión, nacido ciego para la gloria de Dios, y si están tomando notas, este va a ser nuestro bosquejo. 4 momentos a considerar de la gloria de Dios en un hombre nacido ciego. 4 momentos de considerar de la gloria de Dios, o podríamos decirlo, en la historia de un hombre que ha nacido ciego. Así que vamos a caminar junto con ello. 4 momentos para considerar la gloria de Dios en la historia de un hombre nacido ciego. Pienso que todo esto lo van a ver claramente. El soberano, Dios soberano del universo. Este es el primer momento para considerar. Vamos a llamarlo de esta manera: la gloria de Dios al pasar por. La gloria de Dios al pasar por. Y tal vez ustedes se preguntan, esto suena como un pensamiento incompleto, y lo es, pero cuando lo ven el texto, quiero que lo vean, qué glorioso es eso. Note allí el verso 1, la gloria de Dios al pasar por, nótelo, capítulo 9, verso 1, aquí está. Y al pasar por allí, él vio un hombre nacido ciego de nacimiento. Ahora, hay mucha gente que va a predicar un sermón completo acerca del viaje de Jesús y dónde fue y qué dirección. No estoy tentado a hacer eso. Pero estoy diciendo es que Juan el Evangelio, el escritor de este, inspirado por Dios, nos deja esto esta cláusula aquí, esta parte de esta oración que no quiere que nos perdamos. Y yo quiero que la miren fijamente, porque es un punto teológico potente. Nótelo allí, el capítulo 9, verso 1. Mientras que pasaba por allí, como si usted es un buen estudiante de la Biblia, se debería preguntarse a sí mismo, pasar por ahí, de venir de dónde viene Jesús, a dónde estaba, qué es lo que estaba pasando antes de este momento. Bueno, si recuerdan, en capítulos 7 y 8, Jesús ha estado en un enfrentamiento con los líderes religiosos. No ha sido un momento pequeño, los llamó hijos de Satanás, los confrontó en su rebelión y en sus pecados, se los llamó a ellos que eran impíos e incrédulos. Él ha estado en una batalla de conversación con ellos de su engaño, y cuando su sermón terminó, capítulo 8, 59, note lo que dice. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Ahora léalo junto con el capítulo 9, porque el capítulo 8 se lee como Jesús está tomando como un fugitivo. El capítulo 8 termina Jesús yendo en como corriendo porque lo iban a apedrear, y en el contexto vemos que él estaba fuera del templo por el tesoro, y ahora en el capítulo 9 lo que vemos a él es que está fuera del templo, tal vez 100 yardas yendo hacia el mendigo. Así que lo podemos leer de esta manera, el 8:59, y Jesús salió de los hombres que lo iban a matar y corrió fuera del templo, y cuando dejó el templo, es mejor decirlo, cuando salió del templo y pasó por y vio a este hombre nacido de ciego y se detuvo. Ahora piensen esto por un momento. El final del capítulo 8 pareciera que los líderes religiosos están en control. Ellos tienen piedra en su mano y están listos para derribar al Mesías, y Jesús se esconde a sí mismo de ellos para ir afuera, 100 millas afuera, y tener cuidado con un hombre, que es ciego. Si se dan cuenta, los discípulos también pensaron, vamos a huir, y estaban listos con sus zapatos y pensando para ir y corriendo detrás de estos, alejándose de estos tipos que vivían. Pero Jesús no estaba dejando a los líderes religiosos cuando tenía las piedras porque tenía memor. Él salía porque estaba preocupado de lo que iba a pasar. Recuerde, Jesús siempre dice que no siempre hace tiempo, no era el tiempo todavía, así que Jesús estaba en control. La razón que Jesús deja a los líderes religiosos es porque tenía una cita divina con un hombre ciego que estaba fuera del templo en la puerta. Por eso es que se va. Cuando Juan dice, como él pasa por allí, visione esto, Jesús dejando a los hombres con las piedras en sus manos, que sabemos que ellos estaban así, porque no podemos pedir, no porque lo tumbamos. Tal vez ellos estaban tirándose piedra unos con otros, no sabemos. Y Jesús deja el templo y sale fuera de allí. Y vemos que este hombre es un mendigo sentado fuera del templo. ¿Por qué?
porque cuando vemos que allí está, sabemos que vamos a las colinas y Jesús nota que este hombre que está ciego allí de nacimiento y se detiene. ¿Por qué? Porque todo el tiempo Jesús está en persecución, Jesús siempre está odiado, estos hombres siempre vienen a él. Esto es todo el plan soberano porque Jesús tenía su próxima cita divina. En el calendario trinitario Jesús tenía una cita con un hombre que había sido nacido ciego. Cuando Juan dice, mientras que él pasaba por allí, nos está dando una declaración teológica que Jesús estaba donde quería estar, en el tiempo que quería estar, iba a encontrar el hombre que él quería hallar. ¿Cómo sabemos eso? Porque el hombre no inició todo. Los discípulos no trajeron el hombre a Jesús. Jesús tomó la iniciativa. No te lo veo en el capítulo 9, verso 1. Mientras que pasaba vio a un hombre ciego de nacimiento y se detuvo para iniciar una conversación con él. Jesús inició la conversación y, por cierto, este hombre va a ser sanado físicamente de sus ojos y Jesús, que es la luz del mundo, va a abrir sus ojos y va a darle nuevos ojos y va a recrear sus ojos para que vea por primera vez. Y luego Jesús va a salvar a este hombre y recrear su corazón. Y en esa imagen de adoración, Él le va a dar un nuevo corazón y lo va a salvar, va a abrir su corazón oscuro. Y no quiero que se pierdan esto, no solo los ojos, sino los ojos. Y vemos que Jesús inició. Mientras que Jesús pasaba por allí, Jesús tenía una nueva persona que el buscador, el Salvador, estaba buscando, que era el hombre ciego. La razón que Juan nos pone allí no quiere que nos perdamos, que el Señor Jesucristo estaba apuntando a este hombre. Y por cierto, ¿cuántas veces Jesús estaba fuera del templo? En Juan 2 lo dice que él tumbó las mesas. En Juan 5 regresó al templo. En Juan 7 y 8 estaba en el templo. Jesús ha caminado alrededor de este hombre por muchas veces. ¿Cómo lo sabemos? Porque en un momento este mendigo va a ser conocido por todo lo allí. Los vecinos van a saber, los familiares van a conocer, los líderes religiosos van a conocer. Es decir, que Jesús ha caminado por este hombre muchas veces, pero todavía no era el tiempo. Pero ahora es el tiempo para el mendigo. Así que, como dice, mientras que pasa por allí, como estaba yendo hacia el lugar que nacido el ciego, la gloria de Dios iba a estar a punto de ponerse en su lugar y por lo tanto Jesús se detuvo. Todo acerca de Jesús en este pasaje Él está en un control soberano. Él sabe sus aflicciones, Él sabe que las dificultades de este hombre, Él sabe su vida, Él sabe sus antecedentes, Él sabe sus padres, Él sabe lo que se iba a confrontar a los líderes religiosos y estos hombres estaban detrás y Él venía por él. Vamos a pensar esto por este hombre un momento que Jesús está apuntando mientras que pasa por allí. Quiero que noten en el texto. Él vio un hombre nacido de nacimiento y si vemos allí en el verso 8, el hombre era un mendigo. Por lo tanto, los vecinos lo conocían como un mendigo. Ahora, es interesante si tenemos un mendigo que está siempre mendigando fuera del templo, pues probablemente siempre le daban para comprar su comida y su ropa. Leemos más tarde que su padre y conocemos a su padre en el texto y ellos no pueden tener cuidado. Dice que él está adulto, que él tiene su edad, así que estamos hablando de un hombre que nació ciego, que tenía la imposibilidad de ver, nunca visto el mundo y desde que no podía era capaz de mendigar por sí mismo porque sus padres no podían tener cuidado de él. Entonces él se sentaba fuera del templo y por décadas estaba haciendo sobre la aflicción de la ceguera mendigando. El texto nos lo dice cómo sabemos que él es ciego, pero podemos asumir que pues, el Señor, hombres, alguien que está allí, nací ciego, por favor me puede ayudar, me puede dar algún dinero o algunos recursos, alguna comida, no puedo tener cuidado por mí mismo, nací ciego. No sabemos cómo la gente conocía, pero inmediatamente el texto nos dice que este mendigo está fuera del templo, la puerta del templo había nacido ciego. ¿Y cómo sabemos que está fuera del templo? Bueno, porque en un momento va a ir a la estanque de Salón, que está como 70 millas de lejos del templo, así que está en esa área alrededor. Él nació con esta enfermedad y Jesús lo sabía todo eso y decidió pasar por él. Porque Él está en una misión. Jesús está a mostrar su gloria en la vida de este hombre. Así que esa es nuestra primera observación. Una observación inicial, si lo vemos allí, en relación a la gloria de Dios de un hombre nacido ciego. Y la gloria es esta, que la gloria de Dios en Jesús pasa por allí. Nada fue accidental. Todo lo que estaba era un propósito. Todo era soberano planificado. Jesús estaba apuntando a este hombre. Por cierto, amados, este pasaje es un testimonio de todos nosotros en un sentido.
Es el caso soberano de la elección divina. No es que un hombre ciego sabía que Jesús lo busca a él. Nosotros también somos ciegos como él y Jesús nos persigue a nosotros. Todo el proceso desde principio a fin es Jesús buscando a este hombre para sanarlo y luego salvarlo. No se pierde eso, no se olvide eso mientras que estudiamos este pasaje. Esa es nuestra primera observación, la gloria de Dios en pasar por. Ahora, segunda observación. La gloria de Dios en exponer la inmadurez de los discípulos. La gloria de Dios en exponer la inmadurez de los discípulos. ¿Por qué digo que es glorioso? Bueno, Dios sabe las áreas de nuestra vida que no le damos gloria a Él, ¿verdad? Dios sabe nuestras áreas de pecado, sabe nuestras áreas de debilidad, sabe nuestras áreas que tú y yo bíblicamente no pensamos bíblicamente, luchamos con pecado, tenemos áreas que no le damos el corazón a Él totalmente. Dios sabe las áreas de nuestra vida donde Él no tiene la gloria en nosotros. Así que Él apunta a esas áreas para exponernos y aquí los discípulos van a mostrar que ellos tienen una inmadurez tremenda espiritual. De hecho, si usted ha leído este pasaje, tal vez no se ha dado cuenta de qué tan inmaduros son estos discípulos, pero aquí está. Vamos a verlo. La gloria de Dios en exponer la inmadurez de los discípulos. Véalo en el verso 2. Y los discípulos le preguntaron. Considere la escena. Momentos anteriores, los discípulos estaban como corriendo porque los hombres tenían rocas en sus manos. Y luego van con Jesús para salir corriendo y Jesús se detiene afuera del templo. Imagínense eso viendo con su hombre y decir, no lo vamos a lograr. Jesús tiene a estos hombres que lo quieren matar y lo quieren acabar. Y Jesús se detiene y lo que él tiene en su mente, bueno, quiero ayudar a este hombre, voy a ministrar a este hombre, voy a tener cuidado con este hombre. Y lo que está en la mente de los discípulos no es cómo tener cuidado, no cómo ayudarlo, cómo ministrarlo a él. Todo lo que ellos tienen cuidado es quién es responsable por pecar en ese momento. Y eso no es un buen momento para los discípulos. Y sus discípulos hacen la pregunta. Y saben esta línea allí en el verso 2. Y sus discípulos preguntan. Algunas veces preguntan. Esto es una pregunta de los líderes religiosos y preguntaron. No. Esta es una pregunta de los 12. Y sus discípulos le preguntaron. Rabino, no me gusta esa traducción. Una mejor traducción sería maestro o máster o señor. Enséñanos, enseña a los discípulos. Y luego le hacen esta pregunta, que es verdaderamente una muy pregunta inmadura. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Para que él naciera ciego. Ahora, eso es interesante. Yo desde el principio, Jesús lo va a ver a su discípulo y le va a decir, pregunta equivocada. Ambas preguntas son equivocadas. Ni sus padres, ni si él pecó, ninguno. Jesús le preguntó, ninguno, ni ese hombre pecó, ni sus padres. Ustedes ni siquiera están haciendo la pregunta correcta, por lo tanto no les puedo dar la respuesta correcta. La forma que ellos están preguntando es correcta, lo que está en su mente y en su corazón es incorrecto. Jesús está pensando ayudar y servir a este hombre. Y ellos quieren resolver este dilema teológico de pecado. Ellos están haciendo una pregunta incorrecta de la categoría bíblica que tenían. ¿Y por qué? Porque ellos tenían una teoría pobre de sufrimiento. Todo lo que ellos podían ver es que este hombre nació ciego. Debe ser por dos opciones. Jesús, nosotros hemos pensado en eso y hemos pensado en esto acerca de la teología del sufrimiento. De hecho, nos pensamos y queremos venir a ti y decimos que hay solo dos opciones. De hecho, hay solo dos opciones y estas son las opciones. ¿Pecó él o pecó sus padres? Y Jesús le va a decir, no, ninguna. Ambas son incorrectas. Y quiero que piensen acerca de esto por un momento. Estos discípulos han estado con Jesús por 2 años y medio, ¿verdad? 24 horas al día, los discipulados por Jesús deberían tener un alto progreso. 2 años y medio han estado con Jesús día y noche. Él ha estado advirtiendo sobre ellos, él ha estado ministrándolo a ellos, le estaba enseñándole a ellos. ¿Cómo es que por ellos tendrían ser tan obtusos en su teología? ¿Cómo podrían ser tan inmaduros espiritualmente? Porque nosotros, amados, crecemos lento. Y jóvenes inmaduros son propensos a tener esta categoría súper estrecha. Ellos muestran su inmadurez para hacer esta pregunta. De hecho, se dan cuenta que con la pregunta que ellos están diciendo, lo que están diciendo es esto. Sufrimiento físico tiene una conexión directa a un pecado anterior. ¿Sabes lo que estás viendo aquí? Los discípulos
los discípulos de Jesús se convierten en los amigos de Job. Ellos no habrían leído el libro de Job. Dios confrontó a los amigos de Job por haber hecho esta conclusión razonable de que Juan debió haber tenido pecado y por eso era que estaba sufriendo físicamente. De nuevo y nuevo Dios los confrontó. Y los discípulos de Jesús son como los amigos de Job. Y hay solo dos opciones. O el hombre pecó o sus padres pecaron. Y es por eso que él nació ciego. Y Jesús les dice, ambas interrogantes son correctas, por lo tanto no puedo ni siquiera responderles. Pero vamos a pensar en esto un poquito más. Es muy inmaduro espiritualmente. No es pensar en categorías que son más estrictas que las escrituras. Es decir, realmente lo vamos a hacer. Hay solo dos opciones. Si alguien está en sufrimiento con enfermedad física, sus padres pecaron o él pecó, o es posible que hay otras razones que alguien tenga sufrimiento físico y la respuesta es sí. Pero ellos están haciendo la pregunta, posiblemente que ellos lo están llamando la teoría lógica, donde hacen la falacia lógica, que están actuando que como si hay dos opciones, incluso si podrían amar. Y eso es como que cuando tus hijos te dicen a ti, mamá y papá, o comemos en este momento o morimos. Bueno, hay más opciones que comer en ese momento. Tal vez vas a morir, no te voy a alimentar, si sigues con esa actitud. Pero ellos están actuando como con esta estrecha miope de las opciones, y esto es una señal de inmadurez espiritual. Cuando no tienes categorías bíblicas y tienen una vista estrecha y viven en una caja teológica, ellos están mostrando allí una inmadurez tremenda espiritual. Pero no solo es no es la peor parte de ellos. Quiero que lo vean allí. Sí, no sé si lo han notado. Pero ellos preguntan algo interesante. No solo le preguntan acerca del pecado de los padres, pero también le están preguntando el pecado prenatal. El hombre nació ciego. Le están diciendo, ¿este hombre pecó o sus padres pecó? Eso es como decir, él pecó en la vientre y ahora él es responsable por ello. Sostenga ese sentimiento. En un momento vamos a llegar allí. Esa es la enseñanza rabínica. Esa enseñanza rabínica errónica que mezclan con la teología. Este es un mal momento para estos discípulos. Así que vamos a pensar en eso por un momento. La primera pregunta y luego vamos a la segunda. ¿Sus padres pecaron? Bueno, ¿qué vemos aquí? Bueno, la enseñanza rabínica de ese tiempo. Los rabinos iban alrededor y citaban Éxodo 25, Deuteronomio 5, 9 y 10 que decía, di que las iniquidades de los padres son visitadas sobre los hijos y las hijas de entre la tercera y la cuarta generación. Y ellos dirían, bueno, qué doctrina tan cruel. Si tus hijos son nacidos con sufrimiento físico, si son nacidos con aflicciones, con deformaciones, es porque tú pecaste y ahora tus hijos están enfrentando las consecuencias. Dios dijo eso en Éxodo 25 y Deuteronomio 5, 9 y 10. Bueno, eso es una doctrina cruel y difícil, porque esos pasajes en contexto no están hablando de sufrimiento físico, sino de la rebelión espiritual en tu vida y viviendo con un ejemplo impío del ejemplo de sus hijos, que los crecen con ese ejemplo. Y ustedes establecen muchas generaciones que no van a seguir a Dios por la forma como tú has vivido. Está hablando de la rebelión espiritual, no de la física. Y esto es una gran advertencia. Revisa cómo vive, porque eso puede tener afectaciones de tu familia, de tus hijos. Tú puedes ser un hijo del infierno y mandar a tus hijos al infierno también por la enseñanza que le diste, pero no tiene nada que ver con las aflicciones físicas. De hecho, Ezequiel 18:20 dice lo contrario: el alma que peca morirá. Sin embargo, el hijo no sufrirá la iniquidad del padre, y el padre no sufrirá la iniquidad del hijo. El justo del injusto será sobre sí mismo, y la maldad del impío será sobre sí mismo. Los hijos no pagan por los pecados de los padres, ni los padres pagan por los pecados de sus propios hijos. Los hijos pagan por sus propios hijos. Así que los rabinos estaban diciendo, no, este hombre nació ciego, así que sus padres debieron haber pecado. Bueno, los discípulos deberían haberlo sabido mejor que ellos, pero ellos vinieron a Jesús con ellos y decían, Jesús, tenemos una idea, ¿sus padres pecaron o no? Y por eso es que él está bueno, y la respuesta va a ser no. Bueno, si piensa que eso es malo, bueno, vamos ahora al pecado prenatal. Esto es una locura. Lo que quiero decir, esto aturde que los discípulos hayan creído esto. Notes, ¿quién pecó? Este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego. Hay muchas enseñanzas descabelladas de los rabinos sobre esto. De hecho, algunos rabinos enseñaban que los niños que pateaban en tu vientre eran ellos los que estaban sentados en tu vientre.
Y ellos decían, ven, es una señal que están aceptando que sean revelado a la mujer, ven a tener como dice, ve, es una señal que están pecando y van a tener consecuencias físicas por eso. Génesis Rabbi 63, sí, un comentarista rabínico, escucha esto, él hace un comentario en Génesis 25, 22 y el comentario también en Salmo 58, Génesis 25, que habla de Isaac y él habla de la doctrina del pecado prenatal y dice en esto, la conducta prenatal de Esaú con Esaú y Jacob probó que Esaú mostraba inclinaciones pecaminosas desde el vientre materno y es por eso que Dios lo rechazó. Final de la cita. Y luego el rabino Amí, otro rabino de esa época, declaró esto: no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. Ahora podríamos intentar estos rabinos teniendo esa... Imagínense los discípulos venir a Jesús y decirle: Jesús, tenemos una gran idea. Nosotros tenemos algunas de esas enseñanzas rabínicas de acerca del pecado prenatal y por eso es que este hombre está... Y este es un momento muy vergonzoso para los discípulos. ¿Qué doctrina tan cruel para enseñar que los niños nacidos con dificultades son las consecuencias de sus pecados prenatales? ¿Qué enseñanza tan impía? Los discípulos están mostrando una inmadurez tremenda y lo impresionante de esto es que vienen a Jesús y para que Jesús les dé la afirmación. Imagínense eso. Vamos a hacer un comentario aquí. Pues nuestros hombres, gente inmadura espiritualmente, que lo vemos a esto si acabamos de enumerar lo que acabamos de ver, ellos tienen el propósito de cerrar las escrituras. Ellos no permiten que las escrituras hablen, ellos solo ven una sola cosa, la otra, ¿sabe cómo es? Es como que algunos de ustedes, si yo entiendo esto, llamamos el estado de la jaula, como les enseñé de la teología reformada y de los calvinistas, y que te desataron tu familia y antes de que te des cuenta habrás hecho que estallar todos los miembros de tu familia y todos ellos, y si alguien no avanza lo que tú haces, van a decir que vas al infierno. Es una categoría muy limitada y madura, no tienen espacio para la gente trabajar acerca de la teología, gente para que tenga un entendimiento acerca, para que alguien tenga un tipo de error pero que podría ser salvo. Las personas espiritualmente inmaduras tienen categorías teológicas hiperestrechas que reducen la Biblia más allá de las escrituras. Es lo que estamos viendo aquí. Y también estos hombres tienen 2.5 años con Jesús y todavía tienen estos errores rabínicos mezclados con su teología. Es decir, ellos no han filtrado con la confusión, ellos no han desaprendido las falsas enseñanzas. Y yo les digo a ustedes, creyentes jóvenes, tengan cuidado de que su teología venga a la escritura y no de unas falsas enseñanzas. Téngala de la palabra de Dios. Ahora, hay un comentario que tengo que hacer aquí. Tenemos que darle un crédito a los discípulos. He estado duro con ellos. Y esto es que la Biblia sí enseña que alguien que vive en una rebelión sin arrepentimiento, particularmente un creyente que decide vivir en un pecado sin arrepentimiento por una secuencia de tiempo, Dios físicamente lo va a afligir como consecuencia de su pecado hasta que se arrepienta. Voy a decirlo de nuevo, porque algunas veces somos solidarios. Nosotros somos una mente, somos dicótomos, somos una alma y un ser espiritual y un ser material. Dios nos puede afligir físicamente para enseñarnos lecciones espirituales y para que nos arrepintamos. Piensa en esto, número 12. Miriam tiene lepra por estar quejándose en el espíritu. David, Salmo 32 y Salmo 38 viene entre la aflicción severa de Dios por su pecado sin arrepentimiento en contra de Bathsheba. De hecho, véalo aquí en Salmos 38, verso 3. David dice en su estado sin arrepentimiento, dice: no hay sanidad en mi carne a causa de tu indignación. No hay salud en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han pasado por encima de mi cabeza, una pesada carga pesada demasiado, y mis heridas se ensucian y supura a causa de mi insensatez. Hay doctrina bíblica que dice que alguien que quiere vivir sin arrepentirse y en rebelión en contra de Dios y en contra de Dios, Dios físicamente lo va a afligir hasta que se arrepienta de su pecado. Y está en la escritura y lo vamos a ver en Hechos 5. Dios ejecuta a Ananías y Zafira, físicamente los mató por su rebelión. 1 Corintios 11:30 vemos la gente que vive en un estado sin arrepentimiento.
y no abandonan su pecado, sino viven una vida santa y quieren tomar la cena del Señor. Pablo dice esto en 1 Corintios 11:30. Por esta razón, muchos de ustedes están débiles y enfermos y muchos de ustedes han muerto. Así que los discípulos no estaban equivocados, que podría haber una correlación directa entre pecado y sufrimiento, pero deberíamos decirlo la mayor parte del tiempo. La prioridad es que Dios tiene un gran propósito en el sufrimiento del arrepentimiento y rebelión que no está conectado con la aflicción por conduciría con la aflicción y la física. Si usted está viviendo en un pecado sin arrepentimiento y eso es parte de sus aflicciones, porque su corazón espiritual va a hacer coincidir con su condición física cuando no se arrepiente. Esa es la segunda observación que vemos allí. El segundo momento a considerar de la gloria de Dios en un hombre nacido ciego, y es esa. La exposición de los discípulos. Ahora vamos a llegar al corazón de esto. Esto es donde hemos estado. La gloria de Dios en el nombre, que la gloria de Dios en pasar por la gloria de Dios en pasar la madurez de los discípulos, y la tercera observación, la gloria de Dios en el sufrimiento. En cada momento de esta narrativa hasta ahora, Dios ha estado en control y ha pasado a lo largo. Dios ha estado en control y involucrado a sus discípulos, y Jesús y ya Dios va a tener el control y a instruir a sus discípulos. Ellos necesitan crecer. Así que, tercera observación, la gloria de Dios en el sufrimiento. Vamos a leer versos 2 y 3 juntos. Ellos le dicen a Jesús, ¿pecó este hombre o sus padres pecaron? Y Jesús le dice, pregunta equivocada. Déjame darle una categoría mucho más amplia, y esta es la razón que este hombre nació ciego. No fue su pecado, sino su pecado. O sea, ahora véalo en el texto y vamos a entrar en el corazón. Pero era para qué vino a pasar, estaba ordenado, estaba completado, era su propósito. ¿Por qué? Es una cláusula profunda aquí. Dice, todas sus preguntas están equivocadas y no tengo respuesta a ello, pero déjeme decirle algo diferente. Yo, Jesucristo, Dios el Padre, nosotros ordenamos con el Espíritu del Consejo de la Trinidad que sería para que en este hombre no era este pecado ni el padre de su pecado, pero para qué era que él ha sido afligido y ciego y mendigo desde nacimiento, para este propósito, para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Quiero que vean el verso 3 de cerca. Note que dice las obras de Dios, no solo en la obra de Dios, esto es plural. Eso significa que lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, hombres, amigos, este hombre fue afligido. Has estado viviendo en una vida afligida durante décadas como un mendigo, no solo para que mis obras sean conocidas y para que mi gloria sea exhibida, pero tengo muchas cosas que voy a lograr a través de mi gloria en su sufrimiento. Y por cierto, esto debería ser conocido en público, las obras de Dios. Si regresamos al texto, estas obras, que la gloria se va desplegada de la gloria de Dios, noten, ello va a ser desplegada. En la palabra estonoreo, que algo que para ser público, algo que va a ser revelado, para revelar aquello que era glorioso, y las obras que está hablando aquí, las obras que va a ser las obras de la gloria de Dios. Y vamos a reducir la velocidad y dejar esto por asiento por un momento. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Podemos hacer esta pregunta. Yo estaría diciendo Jesús que Jesús está diciendo, Dios ordenó y permitió a para este hombre vivir décadas como un mendigo, como un ciego y mendigo. Dios ordenó y permitió ello que él obvia, sufrimiento y pecado por décadas, para preparar a este hombre para un momento singular, después de décadas de dificultad, donde Dios el Padre envía al Hijo y lo pone allí para que la gloria, cuando él pasa por allí corriendo este hombre, y todo este momento va a un momento singular que Dios ordenó todo para la gloria de Dios y lo pone aquí en su lugar. Y la respuesta es sí. Dios el Padre, Dios el Hijo ordenó desde el principio de los tiempos que este hombre naciera con una aflicción, porque Jesús y Dios el Padre, la Trinidad, creyeron que Jesús tendría más gloria al rescatar a este hombre en este momento su aflicción que si no hubiera sido un lesionado toda su vida. Escuchen,
Jesús nos va a dar este hombre, le va a dar este ojo nuevos ojos. No es un oftalmólogo, no es una cita con el oftalmólogo, no le va a poner lente de contacto. Él va a recrear sus ojos que nunca estaban funcionando y lo va a poner en eso y va a hacer un milagro para que él pueda ver. Así que este hombre que nunca ha visto pueda ver lo que nunca ha visto, y le va a decir a este hombre y que lo va a salvar también, y van a haber muchas obras. Pero vamos a detenernos ahí en este contexto y vamos a desempacar esto como iglesia y analizando este comentario. La realidad que Jesús está enseñando en Juan 9:3 es que este hombre fue orquestado y ordenado y preordenado y predeterminado, y se había revelado que viviría una vida de sufrimiento porque Dios creía que Dios podía tener más gloria de este hombre en este momento y por el resto de su vida, permitiendo que le predecieran décadas de sufrimiento. Jesús viniera al momento de pasar por allí. No todo el mundo cree eso, no todo el mundo cree la soberanía de Dios en el sufrimiento, y que este pasaje está enseñando que la gloria de Dios está siendo exhibida al permitir que este hombre sea afligido toda su vida hasta este momento. De hecho, un gran comentarista que realmente aprecio, F.F. Bruce, dice lo contrario. Él dice, Juan 9:3 dice esto no significa que Dios deliberadamente hizo que el niño naciera ciego para que después de muchos años su gloria se mostrara en la eliminación de su ceguera. Pensar eso sería una calumnia sobre el carácter de Dios. Final de la cita. Yo diría, y respeto a este comentarista toda la vida, yo diría, lo que acaba de decir deja a la gente desesperada, deja a la gente sin confianza, deja a la gente con una teología que lo deja al azar. Lo que Jesús realmente está diciendo es que yo ordené para mi gloria que este hombre sería afligido por décadas, porque mi gloria y mis obras serían puestas en exhibición a través de las aflicciones. De alguna manera nunca se habría exhibido si no hubiera sido por la aflicción. Así que piensa en nuestra vida. Escúchame en esto. Cada aflicción, cada dificultad, cada penuria, cada cosa en tu vida, incluso hoy, en este momento, todo lo que enfrentas, toda tu esperanza, tu confidencia, tu satisfacción, tu confianza, tu gozo, se articula si usted cree este verso 3. Si usted cree que Dios ha ordenado y predeterminado y que Dios tiene apuntado que el sufrimiento que yo en el que estoy y la aflicción en que estoy pasando, la penuria que estoy pasando, Dios ha predeterminado que aunque no sepa cómo va a ser el resultado, Dios ha dicho que voy a obtener más gloria de tu vida a través de esta aflicción de la que obtendría sin ella. Así que le he dado a ustedes esta aflicción para que mi gloria pueda dar a conocer. Eso no significa que no hay una sola aflicción en tu vida que Dios no haya determinado, que esa es una manera de que Él reciba más gloria que no lo habría recibido si no tuvieras la aflicción. Eso es lo que está diciendo en verso 3. Yo sé cómo darme más gloria a mí mismo y he decidido que es a través de esta aflicción. Así que déjame darle algunas categorías bíblicas reales de lo posible. O Dios ordena la aflicción porque Él cree que esa es la manera de recibir la mayor gloria, o eres un sujeto al azar aleatorio. O Dios sabe cómo tener la mayor gloria y ordenar la aflicción, o tu sufrimiento no tiene propósito. O Dios cometió un error en mi aflicción, o Dios ha decidido que sin mi aflicción había una manifestación de su gloria que no se mostraría. Así que Él me dio la aflicción porque Él tiene la gloria que Él quiere obtener de ella. Quiero decir, ¿qué pasa si cambiamos el sufrimiento de esa manera? Ya sabes, cuando sufrimos es muy duro, y hablo desde experiencia personal, nos volvemos tan miopes, tan egocéntricos. Mi antiguo pastor solía decir que hay muchos encimientos y cosas así. Nos obsesionamos tanto con nosotros mismos y nuestra cosa, y nuestro tiempo, y nuestro dolor, y nuestra dificultad, y simplemente lo miramos y lo miramos y lo miramos y lo miramos desde todos los ángulos, y antes de que te des cuenta creemos que hay injusticia y que es injusto. Tenemos todas estas interrogantes y nos preguntamos ¿qué? Si le damos la vuelta a eso y pensamos en esta manera, ¿qué tal si nos enfocamos en lugar de todo esto, mirar fijamente a buscar alrededor de nuestra vida y nuestro testimonio y nuestra satisfacción en nuestra proclamación del Evangelio y nuestra manera? Vivamos ante otros diciendo, Dios ha traído esta aflicción porque hay una manera en que has decidido que vas a obtener más gloria de mi vida que la que obtendrías en ella, y solo quiero mirar y ver dónde hacer eso que te dé más gloria. Eso cambiaría todo, ¿no es verdad? La aflicción no sería solo este malvado Dios, ese está en el cielo y está un dictador que me está castigando. No, en
realidad es Dios diciendo que te ha elegido porque te ama como un instrumento para mi gloria. Y te he traído una aflicción en la que voy a tener gloria donde no la hubiera tenido si no te hubiera dado la aflicción. Así que te doy, le he dado. Si supiéramos elevar por encima de cómo vamos normalmente y obtendré esa perspectiva, cambió todo para que Él se lleve toda esa gloria. No le libraría. Literalmente tu contentamiento depende de ello, tu gozo depende de ello. ¿Qué dijo Johnny? Dios señala lo que ella odia, lo que él odia lograr y ve lo que él ama, que es su gloria. ¿Sabe qué pasa cuando usted hace eso? Ahora el sufrimiento no es minimizado, no aflicción es un error, es todo parte de un plan. Y podríamos decir, pero no sé por qué Dios haría eso. Tengo una aflicción y no estoy tratando de ser poco compasivo, en absoluto no trato de ser de que esas dificultades que están pasando. Pero cuando decimos no sé por qué, amados, en realidad necesitamos endurecer nuestra teología. No exactamente no sabemos las razones específicas en todas las cosas, pero lo que sí sabemos es que el Padre, la razón por la cual Dios el Padre ha decidido que Él tiene una razón y un propósito y una manera que Él quiere que su Hijo lleve más gloria. Y tal vez te lo hace saber o tal vez no, pero Él te da esa aflicción porque Él ha decidido que esa aflicción en la que va a estar en ti de una manera donde la gloria de Dios va a ser exhibida de una manera que no hubiera sido si no hubiera sido por sufrimiento. Y eso es lo que Él quiere que tú creas. De hecho, la semana que viene este hombre ciego va a ser salvo. Te garantizo que si te acercas a este mendigo ciego y le dijeras, ok, ¿cambiarías esas décadas de mendicidad, aflicción y ceguera? ¿Cambiarías todo eso por renunciar al hecho de que Dios rescató tu alma? ¿Lo harías? ¿Qué creen que diría? Él diría, no, yo tomo toda esa aflicción, yo tomo toda esa dificultad, yo tomo ese sufrimiento, porque Dios sabía que necesitaba tejer el conjunto perfecto de provincias para llevarme al final de mí mismo, para rescatarme y salvarme. Estoy muy contento de que haya hecho porque Él lo hizo por mí y por su gloria. No va a llegar al cielo y encontrarse con el hombre ciego y decir, ojalá pudiera tener esos 20 años de vuelta. Él va a decir, ¿puede creer ese Dios misericordioso que me afligió por 20 años para que esté eternamente con Él, para su gloria? Me gusta como John Piper dice, y le he dicho esta línea anteriormente, dice que todos los días, cada circunstancia, Dios siempre está haciendo 10,000 cosas en mi vida y puedo ser consciente tal vez 3 de ellas. Y yo agregaría esas 3 cosas que esas 3 también son para su gloria. Las 9,997 o cuantas sean que no estás consciente de ella también son para su gloria. Escuchen, amados, incluso si no sabes todas las razones por las cuales, si no lo puedes ver el propósito completo, tienes Juan 9:3 y tienes Romanos 8:28 que dice, y no sabemos, yo creo que y sabemos, dice, que Dios causa todas las para que cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados acorde a su propósito. ¿Usted cree eso? ¿Quiere una buena perspectiva de sufrimiento? Jerry Watson escribió esto: cuando el alma sufrienta alcanza la calma, dulce descuido, cuando puede sonreír interiormente ante su propio sufrimiento y ni siquiera le pide a Dios que lo libre de la aflicción, entonces el sufrimiento ha forjado su bendito ministerio. Entonces la paciencia hace su obra perfecta. Cuando entreguemos nuestro sufrimiento a Dios y nos fundamos en su voluntad, Él hará que cada dolor funcione su propósito perfecto en nuestras vidas y para su gloria. Final de la cita. Eso es una vida de pozo resignado. Saber que lo opuesto, quejarse, molesto, enojado, es una persona que vocea y pelea con Dios por las injusticias que son las cosas. No crees Juan 9:3 cuando dices esas cosas. Porque Dios es tan glorioso. ¿Sabe cómo? ¿Usted cree que usted puede saber cómo darle más gloria a Dios? ¿Usted cree? Yo lo creo. Dios, gracias por todo lo que estás haciendo. Quería enviarte un mensaje, hacerte saber que creo que sé cómo obtener más gloria de mi vida que tú. Entonces, si pudieras eliminar un poco de este dolor, porque si eso es como se va a obtener más gloria, Dios le va a decir, no. Yo gobierno el planeta, el universo. Y Juan 9:3 dice esto: no fue ni este hombre ni sus padres que pecaron, pero así las obras de Dios que podría ser puestas en exhibición. Estaba afligido. Dios obtiene gloria a través de la aflicción cuando su pueblo confía en Él.
Nosotros no somos muy buenos al sufrimiento. Y entiendo eso, yo no soy bueno al sufrimiento. Así que necesitamos confianza. Como R.C. Sproul leía este pasaje y él dice esto, él le dijo a su iglesia esto, él le dice esto, es más fácil creer en Dios que creerle a Dios. Déjame decirlo nuevamente. Es más fácil creer en Dios que creerle a Dios. Es como decir, es fácil creer en Dios, Dios es soberano, Dios está en el trono, que de decir, de creer las promesas de Dios, que Él puede traer aflicción para su gloria y que quiere que confiemos en eso. Esa es la promesa. Eso es tener confianza, tomar contentamiento, de renunciar a mí mismo y someter a mí mismo al altar de Dios para Él. Note, Jesús se expande en esto fascinante mientras vamos cerrando. El texto se despliega y explota aquí. Note el verso 4 y 5. Nosotros debemos trabajar las obras que nos envió. Mientras que es del día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Qué es lo que está diciendo? Le está diciendo a sus discípulos. Los discípulos dice, hombres, cuando yo estoy aquí va a haber una manifestación única de la gloria siendo puesta la gente en sus aflicciones y van a ser salvados y rescatados y sanándolos y mi gloria va a ser conocida y va a ser un tiempo corto. Véalo aquí en el verso 5. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Esa no es una declaración desechable. No dice sino hay oscuridad en la luz. No dice que no hay sufrimiento, no es la luz del mundo, que si no hay dificultad, no soy la luz del mundo. Está diciendo, a pesar de la oscuridad, del sufrimiento, de la dificultad, en el medio de esto, yo siempre soy la luz. Yo solo estoy esperando dónde voy a dispensar la luz. El sufrimiento y la aflicción no atenúan la luz de Jesús. Así que esa es nuestra tercera observación. La gloria de Dios al pasar por, la gloria de Dios al desenmascarando a los discípulos y la inmadurez y la gloria de Dios en el sufrimiento. Y ahora yo titulé esta última observación, la gloria de Dios en el barro lleno de saliva. La gloria de Dios. Lo pueden enviar a eso como lo escribí, como lo dije. La gloria de Dios en el barro lleno de saliva. Eso va a ser un título favorito para los niños. Un punto favorito. Nota el verso 5. 6. Cuando él dijo eso, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y caminó, imaginas esto, inclinándose, escupiendo en el suelo, recogiendo el barro, frotándose y se acerca a un hombre que ya no puede ver y le pone un poco de barro, el barro untado en su cara. Se lo frota en los ojos, se aplica el barro en los ojos y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloam, que probablemente está a unos 70 metros de la puerta principal, que se traduce como olor o donde he enviado el agua enviada por Dios, regresando a los tiempos de Ezequías. En sus tiempos, así que fue y se bañó y dio de lo que dice y regresó y viendo Dios, el Dios le dio un nuevo globo ocular y milagrosamente sanada o recreación de ojos que nunca había visto, ahora ve la luz por primera vez en su vida. Ahora, probablemente te estás haciendo la pregunta que hace todo tipo de comentarista, ¿por qué lo ha titulado este punto la gloria de Dios en el barro lleno de saliva? Porque de repente cuando empiezas a estudiar esto, la gente dice, oh, sé lo que era. El barro tiene ingredientes curativos y cuando lo juntas, el barro se mete en los ojos y lo ayuda. Jesús quiso mostrar que doble ceguera y se puso el barro en los ojos y por lo tanto sería doble ciego cuando se lo lavara. Y entonces la gente dice, porque puede el día de reposo y no debería tocar el barro en el día de reposo. ¿Sabe por qué Dios lo hizo de esa manera? No tenemos idea por qué Jesús lo hizo de esa manera, ninguna idea, excepto que Jesús decidió que esa era la manera más gloriosa de hacer este milagro. Eso es todo lo que sabemos. La gloria de Dios en la saliva llena con el lodo. Jesús decidió que todas las maneras que podía tener un milagro. Iba a escupir en el suelo, recoger un poco de lodo, frotarlo en los ojos del hombre, hacer lo que se lavara en un templo y que venga con nuevos ojos y poder ver. La gloria de Dios está desactivada aquí. A menudo tratamos de clasificar a Dios y de descifrar. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios no nos da respuesta? ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Porque Dios decidió que esta es la mejor manera de darle su gloria a sí mismo. Mucha gente lo puede ver de otra manera, pero este es el punto. Jesús sanaba a la gente hablándoles. Jesús sanó al hijo del noble man a 15 millas de distancia con una palabra. Esta vez Jesús decidió que la manera de tener más gloria es frotar lodo en los ojos del hombre y enviarlo a caminar sobre un estanque y él salió y pudo ver. No tenemos que saber exactamente las razones de cómo Él hace para conocer la verdad, que Dios todo lo que hace es para su gloria. Eso es todo. Así que ese es el punto. Esa es la observación. La gloria de Dios en el barro lleno de saliva.
Ahora, continuaremos esto la próxima vez, pero vean el texto, continúa 9, 9, 8, 9 y 10. Entonces los vecinos que estaban lo veían, que era un mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Decía, yo soy yo puedo ver ahora. Entonces le decían en el verso 10, en la primera vez que nacieron, cómo sus hombres fueron abiertos. Y él dice, y estaba pensando en este texto y me estaba preguntando, porque Dios empieza a iluminar su mente aquí. Y recuerden, él nunca ha visto a Jesús. Y por cierto, no mencioné eso antes, esta es la primera vez que alguien que haya nacido ciego y le hayan dado vista en toda la escritura. Así que esto es un momento milagroso. Y él dice, verso 11, dice, el hombre que dice hizo barro y puso mis ojos y me dijo, ve y se lava, si yo me bañé y ahora tengo la vista. Verso 12, y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Y yo estaba pensando, bueno, por supuesto que no sabe ni siquiera sé de direcciones, nunca he visto, primera vez, es la primera vez que estoy viendo, es la primera vez que he visto algo de esto. No sé quién es Jesús. Todo es nuevo para mí. Yo solo estoy viendo hasta ahora. Estoy aprendiendo mi manera de caminar alrededor con los ojos que Dios me dio, que el Señor me dio. Es impresionante. Bueno, la próxima vez vamos a ver al Señor salvando a este hombre y se convierte en un gran testimonio. Nuestro tiempo ha terminado. ¿Cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es esta. Todo lo que Dios hace desde pasar por allí hasta exponer a los discípulos, traer sufrimiento, un barro lleno de saliva, todo ello tiene un propósito singular. Así es como Jesucristo obtiene más gloria. Eso es todo. Querido creyente, ninguna dificultad, ninguna lucha genética, ningún accidente, ninguna aflicción, nada está fuera del soberano Dios del universo. ¿Usted lo crees? Nuestro tiempo se ha acabado y le pregunté a Daniel y hablamos esta semana acerca de esto de la canción de cierre y le pregunté que podemos cantar la perfecta sabiduría de Dios en un himno de Keith Garin. Quiero que escuchen la línea que se sostiene con Juan 9 y describe Juan 9. Oh, concédeme sabiduría en lo alto para orar por la paz y aferrarme al amor y enséñame humildemente a recibir el sol y y la lluvia de tu soberanía. Cada hebra de dolor tiene un lugar dentro de esta tapiz de gracia. Así que a través de las pruebas elijo decir tu voluntad perfecta en tu manera perfecta. Y contamos Johnny lo que dijo, Dios permite lo que odia para completar lo que él ama, para la gloria de su Hijo, y nosotros somos parte de eso, así que vamos a orar y luego cantamos. Señor Jesús, confesamos, respondemos muy mal, a veces respondemos pecaminosamente, nos enojamos, luchamos con tu providencia, sin tan solo pudiéramos envolver nuestra mente alrededor de Juan 9:3 en toda esta narrativa de que tú has determinado y orquestado un plan para darte más gloria a ti y nunca pudiéramos mejorarlo. Confesamos, Señor, que en menudo luchamos con tu providencia. Nos gusta imaginar que creemos que es la soberanía, pero luego, en los momentos en que vemos la aflicción, no confiamos en ti. Confesamos eso como pecado y te pedimos que obres en nuestro corazón y que obres en nuestras mentes, humille nuestro espíritu y cuando cantemos la siguiente canción, que sea significativa para nosotros y ayúdanos a decir que decimos que creemos que cada dolor tiene un lugar en tu tapiz de gracia. Es tu voluntad perfecta y tu manera perfecta y confiamos en ti y te amamos, Señor, que sea el clamor de Cornerstone. En tu nombre oramos, amén.